Libro segundo de Reyes, capítulo 6, a partir del versículo 8 nos dice la Escritura que tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, porque yo envié a prenderlo, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Eliseo le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y después de que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. En el último sermón estuvimos viendo la determinación del rey sirio, que se llamaba Ben-Hadad, para emprender guerra de nuevo contra Israel. Como la emboscada contra el rey israelita fracasó, y dado que el rey sirio supo que Eliseo era aquel a quien el Dios de Israel le comunicaba todos sus secretos y por tanto todos los ardides para la guerra, pues decidió enviar, según nos dice la Escritura, a un gran ejército para detener a un hombre, a un gran ejército. Gente a pie, con carros, a caballo, a un gran ejército para detener a Eliseo. Y ahora entramos en una escena que mantiene su relación con el milagro anterior, cuando Eliseo oró para que se abrieran los ojos de su siervo, y su siervo vio lo que había detrás del ejército enemigo. Y es que había un ejército de ángeles, con sus carros y caballos de fuego. Lejos de entrar en pánico ante el gran ejército sirio que había venido para tomarlo cautivo, Eliseo actuó serenamente. Así nos dice la Escritura: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Y esto es importante que no lo pasemos por alto, porque es para la batalla que se nos dicen estas cosas. Si sabes que tienes la razón y la justicia de tu parte, nadie te puede mover de tu posición. Eliseo estaba confiado en la protección divina. Por lo tanto, él esperó hasta que el enemigo le localizase. Y así nos dice el versículo 18: y después de que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Así que vemos cómo, a pesar de que llega este gran ejército para tomarlo cautivo, Eliseo no se mueve del lugar donde está tranquilo. Está tranquilo, ante un gran ejército. Podía haber huido, porque sabía que le buscaban para apresarle, pero no huye, espera.
Bien pudo decir el profeta como el salmista, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Uno tiene que saber cuál es la guerra que tiene por delante y que tiene que pelear, y entonces estar preparado para el combate. Quizá alguien podría decir, si yo estuviera viendo a esos ángeles que rodean aquellas situaciones de conflicto, de peligro o de batalla que tengo por delante, si viera a todos estos ángeles, no temería el peligro físico ni a los enemigos humanos, porque vería a los ángeles. Pero eso es una confesión que confirma que estás viviendo por vista, no por fe. Y resulta que nosotros vivimos por fe. Por eso tenemos las palabras del Señor a Tomás. Porque me has visto, Tomás, dice Juan 20:29, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y eso es para nosotros. El asunto es si creemos a Dios. Y en este contexto se sitúa el pecado de incredulidad. Nosotros pensamos que todos los impíos son incrédulos, y es verdad. Pero dentro del mundo cristiano hay bastantes incrédulos. Bastantes. Nosotros pensamos que como Dios nos ha llamado a la salvación, ya no somos incrédulos porque creemos en Dios. Error garrafal. Porque hay muchas cosas que no nos creemos de lo que Dios dice en su palabra. Por ejemplo, el Señor ha prometido, no te dejaré ni te desampararé. ¿A qué has pensado alguna vez que Dios te ha dejado y te ha desamparado? Eso es un pecado de incredulidad. El Señor dice, no desmayes porque yo soy tu Dios. ¿A qué has desmayado? El Señor dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿A qué has pensado alguna vez que estás huérfano en este mundo? Nada nos podrá apartar del amor de Dios. ¿A qué has pensado alguna vez que Dios no te quiere? Esos son pecados de incredulidad. Así que sí que nos vemos afectados por pecados de incredulidad. Y contra esto tenemos que luchar. Porque Dios ha prometido esto en su palabra y Dios no miente. Y esto es para nosotros. Así que no podemos permitir que Satanás nos azote poniendo en duda la palabra de Dios. No lo podemos permitir. Porque Dios jamás abandonará a su pueblo. Jamás. No necesitamos ver a un ejército de ángeles detrás, a pesar de todo el poder que se despliega en este mundo contra Dios y contra su reino. Porque hay una realidad detrás que nuestros ojos físicos no ven, pero que existe. También debemos aprender que el que no salgan las cosas como a nosotros nos gustaría y que no descienda fuego del cielo sobre todos los que procuran engañar y someter a la gente, esto no implica que Dios no esté llevando a cabo su obra, que siempre redunda en la gloria de su nombre y en el bien de su pueblo. El Señor permite muchas cosas que nosotros decimos, ¿por qué no, como decía Juan y su hermano, ¿por qué no caerá fuego del cielo y los consumirá? Bueno, si el Señor nos hiciera caso en esto, no tendríamos a ningún político en ningún sitio del mundo. Pero el Señor permite que haya políticos para que veamos el alcance del mal. Este es el mundo. Dios ha dejado este registro en su palabra, donde se manifiesta esta visión del ejército celestial protegiendo a su pueblo para fortalecer nuestra fe, para que sepamos que evidentemente Dios usa muchos recursos invisibles para nosotros que actúan a nuestro favor. Actúan a nuestro favor. La fe realmente es creer a Dios, creer lo que dice en su palabra, creerlo. Pero también se nos recuerda que la fe debe ser nutrida por la palabra, porque las Escrituras son nuestro alimento. Es ahí donde obtenemos el conocimiento de cómo Dios actúa y cómo lleva a cabo sus propósitos soberanos. Porque si no la estudiamos, entonces, dice Pink, los terrores de la tierra serán reales para nosotros y los consuelos del cielo serán ficticios. Esto ocurrirá. Si nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, por la moda social, sobre todo religiosa, que es para morirse 3 veces, entonces los terrores de la tierra serán reales para nosotros y los consuelos del cielo serán ficción. A menos que la fe, es decir, creer a Dios,
asuma esta gran verdad de que si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros?, no tendremos paz ni estaremos preparados para calmar nuestros miedos ni los miedos de aquellos que nos rodean. Y tenemos que calmarnos los miedos. Aquí está Eliseo ante un gran ejército sirio que no venían precisamente a darle besos, y él calma a su siervo. Le hace ver a su siervo lo que hay detrás de la escena. Y ahora lleva a cabo otro milagro realmente impactante. Esto supone que si no tenemos un conocimiento preciso de la palabra de Dios, estaremos esperando situaciones milagrosas que solo en contadísimas ocasiones han ocurrido a lo largo de los 10.000 años que está el ser humano sobre la Tierra, o 15.000 como mucho. Estaremos esperando en situaciones de tensión grave que venga un ejército del cielo. Pero esto solamente, que nosotros sepamos, ha ocurrido una vez. Así que no podemos estar esperando que vengan los ángeles siempre a ayudarnos, porque esto no ocurre. Tal y como nos enseña la Escritura, debemos sustentarnos en las promesas de Dios para obtener consuelo en la aflicción, fuerza en la batalla, gozo en medio de la tribulación y esperanza en medio de la prueba. Pero todo esto nos lo enseña la Escritura. Tenemos que profundizar en la Escritura para armarnos y prepararnos para todo esto. Desde luego, si esperamos hechos portentosos, milagrosos, como los que esperan muchos que se llaman cristianos, pues nos vamos a frustrar, porque eso no va a ocurrir. Me falta una pierna, a ver si el Señor me hace crecer una pierna. Bueno, esto, aparte de tentar a Dios, es ponerte el título de necio, pero con letras gigantes. Porque eso, Dios no ha prometido en ningún sitio que si te falta una pierna, o si te falta un brazo, si te falta un ojo, Él te lo va a reproducir. Esto es ser un necio y un insensato. Dios está con nosotros, esa es su promesa, y en eso debemos aferrarnos. El texto nos sigue diciendo: y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová. Y esto necesitamos interpretarlo a la luz del versículo anterior. La conducta del profeta en esta ocasión fue bastante serena. La presencia de estos caballos y carros de fuego rodeando a Eliseo por detrás de las filas enemigas era una señal de que Dios había entregado a los sirios en su mano, y que pidiera lo que pidiera, el Señor se lo iba a conceder. El versículo 18 comienza con la letra I, lo cual nos obliga a que unamos esta secuencia con el texto anterior, porque I es una conjunción. Por lo tanto, está uniendo dos acontecimientos, los está conectando. Queda bastante claro que Eliseo estaba en peligro, por lo que no quedaba exento de tener algún tipo de preocupación. Precisamente porque tenía una gran preocupación, es por lo que oró al Señor. Si no hubiera tenido preocupación, no hubiera orado. Pero esto nos muestra también cuán indefensos somos en este mundo, y cómo continuamente tenemos que hacer uso de este medio de gracia que Dios nos ha dado, como es la oración. Aunque desde luego no poseemos los poderes de un profeta, sí que es nuestro privilegio, pedirle a Dios sobre nuestros enemigos naturales que buscan nuestro perjuicio espiritual. Y tenemos muchos enemigos. Desde luego, la cristiandad en general le parece que vivimos en el parque de atracciones. Aquí estamos para divertirnos, entretenernos y engordar. No me refiero a los kilos, que todo el mundo está luchando con los kilos, sino a engordar en los deseos y en darle todo lo que nosotros querríamos tener. Para eso estamos en este mundo. Los cristianos se lo creen así. Aquí estamos en este mundo para disfrutar del mundo. Por lo tanto, como estamos tan entretenidos en el parque de atracciones, pues no vemos dónde están los peligros, porque estamos en el tobogán, luego en la barquita, luego en las 1000 actividades que hay para entretenerse, y así vamos de acá para allá. Uy, se nos pasa el tiempo tan rápido. Pero la realidad es otra. La realidad es otra. De la misma manera que los ojos del siervo fueron abiertos para ver el poder de Dios preparando un gran ejército que le iba a defender de este otro ejército enemigo de los sirios, como buen imitador, que siempre lo que hace, Satanás no creo que sea chino. Ya sabéis que los chinos imitan todo.
Satanás no es chino, pero creo que le enseñó a los chinos. Y entonces Satanás, como buen imitador, copia todo lo que a Dios le funciona, que le funciona todo, pero Satanás lo copia para el mal. Así que Satanás cierra los ojos para que la cristiandad no vea el mal que le rodea y esté tan tranquilita. Aquí no pasa nada en este mundo, queridos hermanos, no pasa nada. El asunto es que todo cuanto nos rodea está en contra de Dios, en contra de su ley, en contra de su palabra y en contra de su pueblo. Salvo eso, no hay ningún otro problema. Esto se lleva a cabo desde el poder político con una astucia excepcional que implica la corrupción de las ciencias, de las artes y de las letras. Absolutamente todo corrompido. Pero no pasa nada, porque todos somos tan buenos como todo el mundo sabe. Pero tanto los centros educativos como las instituciones políticas y sociales, como desde el entorno científico, hay una lucha incansable para raer el nombre de Dios de la faz de la tierra. Todo es en contra de Dios, absolutamente todo, todo. Todo es una combinación del mal para combatir el bien. Se atenta contra Dios, que ha sido eliminado por completo de la vida social, exponiendo su nombre al ridículo como un gran éxito que es aplaudido por la mayoría de las gentes. Por eso los oyes blasfemar de aquí para allá y encima se glorían en que están blasfemando el nombre de Dios. Y se erradica el nombre de Dios de todos los sitios, y de los pocos que quedan se intenta erradicar como un gran logro que ha conseguido la humanidad. Erradicar el nombre de Dios. Esto es aplaudido. Se atenta contra la vida, favoreciendo las leyes que promueven el aborto y la eutanasia, a la vez que se persigue al disidente con penas de cárcel, cuando se señala que esto es un crimen atroz, como cualquier mente racional puede entender, que descuartizar a un niño en el vientre materno es un crimen. No, eso no. Se atenta contra la conciencia a través de la ideología de género que se está implantando por parte de los poderes públicos en todas las instituciones sociales, anulando con esto la libertad de conciencia. Se atenta contra la libertad, porque la única libertad permitida es que hay que pensar como el sistema indica que pienses y no debes argumentar nada en contra de sus posiciones sectarias e ideológicas, ¿no? Se atenta contra los derechos naturales dados por Dios al ser humano en la creación y que son usurpados por el poder político que asume la posición de creador. Se buscan subterfugios del lenguaje para que no parezca que es lo que es. Y de esta manera estamos siendo sometidos a un poder tiránico por parte del príncipe de este mundo, que es seguido a rajatabla y con mucha obediencia por sus secuaces. Sin embargo, y esta es la nota sorprendente, la cristiandad está tan tranquila. Aquí no pasa nada. Como es ahora habitual, la palabra que se utiliza es normalización. Todo esto ha ocurrido y esto es la normalización. Vamos, en mi época, cuando yo estudiaba, que no hace más de 3 o 4 años, hacer lo que hoy están haciendo en los centros educativos se le llamaba corrupción de menores. Ahora no, ahora es libertad. Vaya con la libertad. Esta es una foto de Israel y es una foto nuestra. O sea, no ha cambiado mucho. El único cambio es que ahora tenemos teléfonos móviles y que somos un poco más necios. Pero no ha cambiado mucho más. Necios quiero decir porque ahora la mayoría de la gente dedica una cantidad de tiempo extraordinario a todo el tema de las redes sociales, los móviles, los no móviles, los remóviles, y mientras que está haciendo todo esto no está haciendo lo que debería hacer. Entonces la mente se embota porque se quiere centrar en eso y no en las responsabilidades, con lo cual el desastre está garantizado, que es también algo que produce el poder político, porque así, cuanto más le lo sean los ciudadanos, más poder de dominio tienen sobre ellos. Y en esas estamos. Todos los poderes de este mundo luchan ferozmente contra Dios, contra su ley, contra su palabra. Pero la inmensa mayoría de la cristiandad cierra sus ojos a esta realidad. Cierra sus ojos. Y el engaño del maligno se consuma día tras día. Tiene a gran parte de la cristiandad cautiva con sus hechizos diabólicos, pero la cristiandad está tan contenta
encima diciendo que trabaja para Dios, cuando en realidad está trabajando para Satanás. Ha cometido un pequeño desliz de aproximación a la verdad, porque ya no utiliza las Escrituras, ni la base rigurosa que te proporcionan las Escrituras para entender el mundo en el que vives. No, ya el relato oficial es el que ha tomado el lugar de la Biblia, y entonces esto es algo que ha ocurrido en todas las épocas, y entonces se sigue la moda y la corriente social del mundo que nos ocupa. Este es el engaño, y por esta razón Cristo llama a Satanás padre de mentira y homicida. En realidad esto es lo que se lleva a cabo en todos los ámbitos del conocimiento humano y a lo largo de la historia. Hoy somos más perceptivos de lo que ocurre. Tenemos más información de las Escrituras, sobre todo las tenemos completas, y podemos tener una visión más panorámica de lo que ocurre por todo el ámbito de conocimiento que nos llega desde distintos ámbitos, si lo queremos mirar. Ahora, si no queremos mirarlo, desde luego, vivimos en el parque de atracciones. ¡Viva Hollywood y todo el circo mediático! Pero la realidad es que estamos en una guerra en toda regla, donde nuestros enemigos atacan todo lo que implica a Dios o es objeto de culto, como diría el apóstol Pablo. Ahí estamos. Ahí estaba Israel. Ahí estamos nosotros. El ataque ya empezó dentro de la propia Iglesia, que en vez de ser columna y baluarte de la verdad, acabó uniéndose al poder político y a la moda social. Y aquí empezó el principio de los males. Es decir, para sacar a Israel de su auténtica devoción y adoración a Dios, lo mejor es, ponemos un becerro en Dan y otro en Betel, y que la gente, en vez de ir a adorar a Jerusalén, adore a los ídolos. Corrupción religiosa. A partir de aquí, todo viene en cadena. Con esto solo, con el hecho de que la Iglesia deje de ser columna y baluarte de la verdad y explique las Escrituras con el rigor que requieren, con esto solo ha conseguido ser la Iglesia el hazmerreír del pensamiento crítico y del fundamento de la justicia. Porque ¿en qué se tiene en cuenta la Iglesia? Si hasta los mismos miembros de la Iglesia se pitorrean de la Iglesia. Esto lo digo con conocimiento de causa. Se destruyó por completo la adoración. Se profanó el culto sagrado al Dios eterno, poniendo imágenes en todas las iglesias. Se anuló la predicación rigurosa. Se dan charlas para elevar la autoestima y que salgas aquí contento y fantásticamente erguido de lo bueno que eres, cuando la Escritura te dice exactamente lo contrario. Pero ¿a quién le importa la Escritura? Se dejó de enseñar para no afectar a la conciencia ni al corazón, a fin de que nadie se moleste. No salgas de aquí molesto. No. Queremos que salgas contento. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. Y todo esto permitió que el mal corrompiese a la Iglesia desde dentro, quedando expuesta a todo tipo de ataques, y además la expuso para que fuera descuartizada a los ojos del mundo, que como aves de rapiña la despojan cada día de la gran esperanza que Cristo nos dejó. Y el Evangelio, las Escrituras y la Iglesia está completamente desprestigiada, despreciada, y a muchos les resulta vomitiva. Pero para la cristiandad no pasa nada. No pasa nada. Nada. El problema es que sus ojos están cerrados como los de este ejército. Ese es el problema. Ojos cerrados. Pero al igual que Elías, que suplicaba a Dios que le quitase la vida porque habían matado a sus profetas y a él le perseguía el poder político, o al igual que hace ahora Eliseo, frente a un ejército numeroso, lo que nos evidencian todos los personajes bíblicos es que tenemos que ser constantes en la oración. Constantes en la oración. Porque es un arma estratégica que Dios pone a nuestra disposición para dominar nuestros pensamientos y someter a nuestros enemigos. Pero tenemos que tener una firme convicción en nuestra mente sobre lo que Dios enseña para que nuestros enemigos no nos ataquen. Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 4, versículo 7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero para esto hay que actuar con rigor bíblico y someter a dónde se van nuestros pensamientos. Hay que someterlos. Así que ¿estamos orando de verdad? ¿Realmente la oración es algo que nos preocupa? Porque Eliseo se pone a orar y Dios le concede las peticiones. ¿Y a nosotros?
¿Estamos orando lícitamente delante de Dios? Por ejemplo, ¿estamos orando para que la Iglesia cumpla su papel con rigor y determinación? ¿Eso ocupa parte de nuestras oraciones? Porque esto es orar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Oro para que la Iglesia cumpla su papel con rigor y determinación? ¿Oro para que cuando se suba el predicador al púlpito afecte a mi corazón y a mi conciencia? Yo quiero servir a Dios, pero necesito el alimento de la palabra y del Espíritu que me ponga en mi sitio. ¿Oro para que los predicadores que se suben a este púlpito afecten con esa predicación a mi conciencia y a mi corazón? ¿Oro para tener un espíritu enseñable que luche a favor de los derechos que Dios le dio al hombre en la creación y que hoy están siendo pulverizados? ¿Oro por esto? ¿Oro para que la Iglesia pueda luchar contra los enemigos externos e internos, que también los tiene? ¿Oro por esto? ¿Oro por la extensión del Evangelio y que el Espíritu Santo toque el corazón de los perdidos a través de todo el trabajo que desde la Iglesia se desarrolla? ¿Oro por esto? Y oro para que los miembros de la Iglesia, en los lugares sociales o institucionales en los que Dios nos ha puesto, en el entorno laboral y social, luchemos por defender los distintivos cristianos y que no caigamos en el engaño atroz de la ola mundana que arrasa el mundo en cada época. Oro para que el Señor me dé discernimiento y ojos para ver. Algo más práctico todavía. Oro para que el Señor nos conceda un lugar de culto más espacioso para nuestras necesidades reales. Oro por todo esto. Hay muchas cosas por las que orar y que están de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero fijaos un simple ejemplo que nos sirve de ilustración para otros casos. Un simple ejemplo. Si nos olvidamos de orar y no oramos para que el Señor nos permita, no que nos regalen, sino que podamos tener acceso con nuestros recursos a un lugar de culto más espacioso que nos es necesario, si por esto no oramos, ¿por qué razón el Señor nos lo daría? Por ejemplo, pues yo no oro por un lugar de culto más espacioso. Entonces, ¿cómo crees que el Señor nos lo va a dar? Cuando el pastor Osorín dice, acordaos, hermanos, que necesitamos más espacio para reunirnos. A ver si oráis, pero no oro nunca por esto. ¿Por qué razón el Señor nos habría de dar un lugar más espacioso? Si no oramos por esto, no oramos. Esto es un ejemplo que puede ser derivado a otros muchos ámbitos de la vida en cuanto a las peticiones lícitas que están de acuerdo a la voluntad de Dios que deberíamos expresar. Hay muchas cosas que el Señor nos concedería si orásemos con tesón. Pero si no oramos suplicando que atienda nuestra necesidad, que no es una necesidad personal para nuestro orgullo personal, sino para la extensión de su reino y para la gloria de su nombre, no recibiremos lo que podríamos recibir, porque no oramos. Esto no forma parte de nuestras oraciones habituales. No nos preocupa, en absoluto. Así que esta es una lección que aprendemos en cuanto a Eliseo. Sus peticiones le son concedidas. Lo cual nos muestra que el éxito en la oración, siempre y cuando se hace de acuerdo a la voluntad de Dios, debe animarnos a pedir grandes cosas, porque Eliseo le pidió grandes cosas y el Señor le concedió grandes cosas. Darle vista a su siervo para que viese un ejército celestial que les defendía y cerrar los ojos de un ejército numeroso de sirios que le querían apresar. Dios escuchó su oración. Pero es que el Dios de Eliseo es también nuestro Dios. No sé si alguien se ha dado cuenta. Y entonces sí que le podemos pedir grandes cosas, que estén de acuerdo a su voluntad. Sí que le podemos pedir grandes cosas. Esta petición que hace Eliseo para que el ejército sirio se quede sin vista no era fruto de un espíritu malicioso porque aborrecía a sus enemigos sirios que estaban continuamente invadiendo la tierra de Israel para saquearla, ¿no? Entonces, si no era esta la intención de su corazón, ¿qué le incitó a pedirle al Señor que cerrase sus ojos? Quizá era racista y no le gustaban los que no fueran de Israel. Quizá odiaba a los sirios realmente, porque si hubiera sido así, ¿por qué llevó a cabo la curación milagrosa de Naamán? Cuando había multitud de leprosos israelitas
Y dice el Señor, a ninguno de todos ellos sanó, sino a Naamán, el sirio. Ahí se mostró la misericordia de Dios para un extranjero. Cuando el rey de Israel se había rasgado sus vestiduras, cuando leyó la carta del rey de Siria que le enviaba a Naamán para que fuese curado, Eliseo le recordó al rey que el pueblo de Siria sabrá que hay profeta en Israel, un profeta que sirve a Dios. Y cuando Naamán se recuperó de su lepra, buscó a Eliseo y delante de todo su séquito testificó: ahora sé que no hay ningún Dios en toda la tierra sino en Israel. Por lo tanto, los sirios eran personas a las que Eliseo estimaba. Y ahora este monarca pagano había enviado un ejército numeroso para apresar al profeta. Si los hechos anteriores no le habían convencido de que era el Dios vivo y verdadero aquel a quien Eliseo servía, ahora desde luego se iba a enterar. Ahora se iba a enterar. Porque aquí estamos hablando del honor de Dios, que fue lo que incitó la demanda de Eliseo. El honor de Dios. Siria no se quiere enterar de quién es Dios. A pesar de lo que ha ocurrido con Naamán, no se quiere enterar, pues ahora se va a enterar de quién es Dios. Te ruego, dice Eliseo, que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Conforme a la petición de Eliseo. Es que Eliseo oró para que esto ocurriera. Y conforme a su petición, ocurrió. Este era el suceso inverso al que tuvo lugar en el milagro anterior. El profeta le pidió al Señor que abriera los ojos espirituales de su siervo para que viese aquel gran ejército de fuego. Y ahora le pide que estos soldados sirios se queden incapacitados para ver. Y solo el ejército sirio se quedó incapacitado para ver. Solo el ejército sirio. Lo cual nos muestra un aspecto que la cristiandad también quiere erradicar del ser de Dios. Porque resulta que Dios discrimina. Resulta que Dios discrimina. La cristiandad se opone a esto, pero la realidad es que todas las religiones falsas eligen a su Dios y solo en la religión verdadera Dios elige a su pueblo. De esto la cristiandad todavía no se ha enterado. A ver si con el paso del tiempo puede asimilarlo. Pero llevamos 20 siglos que no se ha enterado. A pesar de que una corriente poderosa dentro de la Iglesia, encabezada por el mismo Señor y por el apóstol Pablo y en las promesas dadas a Abraham, se manifiesta claramente en la Escritura. La Escritura nos enseña que Dios salva a unos y no a otros, según su voluntad. Esto es lo que la Escritura enseña. La Escritura enseña que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú antes de que hubieran nacido. Y no lo hizo porque, como Dios es adivino, según cree la cristiandad, vio lo que iban a hacer y entonces, previamente, como ya sabía lo que iban a hacer, actuó. Dios no es un adivino. Dios determina y ejecuta la historia de la humanidad de acuerdo a su voluntad. Nada se escapa de su voluntad y nada ocurre sin su voluntad. Dios llamó a Israel como nación y desechó al resto de naciones. E igualmente Dios llama a su pueblo Israel espiritual para integrarlos en la Iglesia y rechaza al resto. Dios envió a Pablo a predicar a los gentiles a ciertas regiones y le impidió que fuese a otras regiones. A propósito. Y ya sabemos que si no hay predicación de la palabra de Dios, la gente nunca jamás vendrá al conocimiento de la verdad. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, si no hay predicación de la palabra, no es posible la salvación. Porque el Espíritu de Dios no actúa en un entorno vacío, sino a través y por medio de la palabra. De la misma manera que escogió a Israel físico para unos propósitos temporales, y esto nadie lo cuestiona, de la misma manera ha elegido a un Israel espiritual para unos propósitos eternos. Y esto es lo que la gran cristiandad cuestiona continuamente. No se lo cree. Pero es lo que enseña la Escritura. Pues no.
Ya vemos cómo la cristiandad está con la matraca del libre albedrío, la libertad, pues toda la matraca que el poder político cuenta, pero una cosa es lo que ocurre temporalmente y otra cosa son aspectos que tienen que ver con la eternidad y con lo trascendente, y sobre todo en cuanto a un aspecto en el que nosotros no tenemos dominio. Y es que para que tú conozcas a Dios, debe haber un milagro previo por el cual Dios hace que tú, que estás muerto, porque en la caída de Adán todos los seres humanos quedaron muertos, tú que estás muerto te tiene que resucitar espiritualmente y traerte a la vida para que puedas escuchar la palabra de Dios, porque si no, no puedes. Así que evidentemente el Espíritu de Dios actúa trayendo a la vida a todos aquellos a quienes Dios en su propósito eterno y antes de la fundación del mundo llamó a la salvación. Esto es lo que enseña la Escritura y esto es lo que niega la cristiandad, para variar. ¿Cómo se va a meter la cristiandad en esto teniendo tantas cosas que hacer, haciendo el ridículo en los entornos políticos y sociales? ¿Para qué se va a entretener en la Biblia si tiene tantas cosas que hacer a nivel social? Aquí encontramos la firme voluntad de Eliseo de poner el honor de Dios en su lugar. Y esto es un ejemplo para nosotros. Dios es el mismo ahora que cuando obraba poderosamente en los días de Eliseo. Esto es algo que olvidamos con frecuencia. Por eso somos exhortados para que no olvidemos el Dios grande que tenemos. El Dios grande que tenemos. En aquel tiempo operaba de unas maneras, hoy opera de otras, pero sigue siendo un Dios grande, que está atento a la voz de su pueblo, está más que atento. Después les dijo Eliseo, versículo 19, no es este el camino ni esta la ciudad, seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis, y los guió a Samaria. Samaria era la capital del reino del norte, la capital del reino del sur. Judá y Benjamín era Jerusalén, la del reino del norte, las otras 10 tribus, era Samaria. Desde luego, cualquiera de los actuales pacifistas hubiera salido con una margarita en la boca a recibir a este ejército, haciendo gala de su pacifismo, sobre todo también vestido con algún ropaje rosa, amarillo, así, un poco psicodélico. No hubiera durado más de 2 segundos en pie, los mismos que hubiera tardado algún soldado en cortarle la cabeza. Otros cursis hubieran dicho, contra la paz, poesía. Y estos soldados hubieran hecho un poema con él, pero sin rima sonante en los versos pares. Se hubiera quedado sin rima. Porque si tenemos una generación de lelos astronómicos, la nuestra, desde luego, le gana la partida a todas las generaciones anteriores. Porque no veas si hay cursis y lelos, por no decir otras palabras. El asunto es que es realmente patético el grado de desconocimiento que tiene la cristiandad sobre cómo Dios actúa en el reino de los hombres. Es patético porque si no estudian las Escrituras con rigor, evidentemente no sacan ninguna enseñanza. Y esto del buenismo lo impregna absolutamente todo. Además, el buenismo es completamente contrario a la enseñanza bíblica. Pero, ¿y lo que le gusta a la cristiandad el buenismo? Pues esa es su religión, no son cristianos, son buenistas. Y los buenistas todos van al infierno, así que deberían tomar buena nota. Aquí aparece una escena extraordinaria en cómo se lleva a cabo la pacificación y la misericordia. Y es tomando ejemplo de cómo Dios salva y muestra su misericordia hacia sus enemigos. Pero esta misericordia no está basada en la impunidad, no está basada en dejar sin castigo al culpable, sino aplicando la ley de forma implacable. Porque en el caso de la salvación, nosotros no quedamos exentos de la culpa sin más. Es que alguien ha tenido que pagar la culpa. Y en el caso de la salvación fue Cristo. Fue Cristo quien asumió nuestro lugar delante de la ley para que todos nuestros pecados que atentaban contra la ley, Él los soportase y muriese precisamente para darnos la salvación, cosa que era imposible por otro método. Ese es el extraordinario mandato que tiene que ver con la vida o la muerte, que es lo trascendente en la vida del hombre, la vida o la muerte. Y esta es la responsabilidad que Dios le dio a Pablo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así que es a través de la predicación de la palabra que el Espíritu Santo actúa entre aquellos a quienes Dios escogió antes de la fundación del mundo y los llamó por su gracia, aplicando su misericordia. Aplicó su misericordia. Esta es una obra extraordinaria del Espíritu Santo.
es mucho más extraordinaria que darle vista al siervo de Eliseo o quitársela a todo el ejército, es mucho más extraordinaria. Dice Pablo también en 2 Corintios 4:6 que Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, y esto realmente es un milagro extraordinario, de las mismas tinieblas arrancó la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esto es lo que implica la obra de conversión. Esto es lo que Dios hace. No es lo que yo quiero, es lo que Dios hace. Es Dios quien manda que de las tinieblas salga la luz. Esto actúa sobre aquel a quien Él salva. Y entonces aquel a quien Él salva reconoce su pecado. Porque viene a la luz. Y entonces reconoce su pecado. Entonces se arrepiente. Entonces le suplica a Dios que le perdone. Y esta es toda la escena que nos muestra la conversión. Aquí ha habido una conversión porque hay reconocimiento de pecado. Hay arrepentimiento por el pecado. Hay súplica por el perdón del pecado. Y esta es la obra eficaz que hace el Espíritu Santo. En muchas iglesias el Espíritu Santo te enseña a cantar, a bailar, a hacer el mono. Según la Escritura, el Espíritu Santo enseña o hace, dice el Señor en Juan 16:8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta es la obra que lleva a cabo el Espíritu Santo. Así que nada de psicodélico o espiritualoide o místico, sino que tiene que ver y afecta al corazón y a la conciencia. Cuando el Espíritu Santo hace esto, entonces el pecador suplica la misericordia de Dios, y es por esta razón por la que Cristo vino al mundo. Vino al mundo para ponerse en el lugar de pecadores. No de todo el mundo, no. Esto es lo que enseña la cristiandad también. Pero Cristo no vino a morir por todo el mundo. Vino a morir por aquellos que el Padre le dio. Y dice la Escritura que de aquellos que el Padre le dio no perderá ni a uno. Pero solamente vino a morir por ellos. Enseña la Escritura. La cristiandad no lo quiere entender. Como no quiere entender nada, ni del mundo en el que vivimos, ni de todo el cuento que le cuentan, ni de toda la parafernalia que les envuelve. Pero esto es lo que enseña la Escritura si uno la estudia con rigor. De esta manera también se nos muestra aquí cómo actuar contra los enemigos, en situaciones de conflicto o ante provocaciones, porque la impunidad no es una opción. Tiene que haber castigo sobre la conducta. Cuando los soldados se acercaron a Dotán, que es donde estaba viviendo Eliseo, pensarían reconocer al profeta por sus vestiduras. Veríamos que es un profeta por cómo está. Pero perdieron la facultad de ver, no podían ver. Y desde luego, como no tenían YouTube, ni Instagram, ni no sé qué, no le podían oír tampoco. No sabían qué es todo lo que había editado y publicado en esa semana porque estaban perdidos en todo esto. No tenían acceso a las publicaciones semanales. Así que no lo podían reconocer de ninguna manera. Lo cual nos ilustra espiritualmente la diferencia que puede existir entre las ovejas y las cabras. Muchos creen que los que están en las iglesias son ovejas. Pero todos los pastores, por lo menos reformados, creemos que entre la iglesia hay ovejas y cabras. Esto siempre ha existido así. El mismo Spurgeon, ya sabéis su frase famosa, que venimos a la iglesia para alimentar a las ovejas o para entretener a las cabras. Esta es su frase famosa que firmamos todos detrás. Pero aquí venimos a alimentarnos con la palabra de Dios y a crear una conciencia sensible a todo lo que ocurre en el mundo que nos ocupa y especialmente a nuestra relación con Dios. Pero las cabras son incapaces de distinguir entre los maestros de verdad y los del error. Son incapaces de distinguir. La historia nos demuestra que la mayoría siguen el error y solamente hay que estudiar un poco la cristiandad y ver cómo está en nuestros días. Y luchan en contra de la verdad. Esto es la evidencia aplastante. Es necesario un espíritu analítico para discernir el mundo en el que vivimos a la luz de la Escritura. Un espíritu analítico. Porque una falta de discernimiento hace que la cristiandad siga engañada y pensando en Babia, cuando resulta que está en la tierra, que es un reino gobernado por Satanás. No es que piensen que este mundo es su mundo, porque saben que Satanás lo gobierna. No es que piensen que este mundo es su mundo, pero en la práctica viven como si así fuera, tal cual.
Asumen que Satanás está ausente de todos los ámbitos de la vida, porque no lo ven casi en ningún sitio. Pero solo las verdaderas ovejas tienen oídos para oír, y entonces oyen. Dice el Señor, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Pero lo que tristemente nos encontramos es que la cristiandad no se quiere dar cuenta del mundo en el que vivimos, ni de las advertencias severas que lanzan las Escrituras y que algunos pastores replicamos sobre la realidad de nuestro mundo. Vivimos en el reino de Satanás, bienvenidos al infierno. Este es el mundo en el que vivimos. Ahora tenemos que actuar con discernimiento para saber exactamente cómo movernos en un entorno que es hostil por completo a Dios, a su palabra, a su ley y a su pueblo. Hay que saber cómo moverse. Pero esto es una antigua historia. Le pasaba a Israel, que perseguía a Elías, para matarlo. Y a Eliseo no le hacen prácticamente ni caso, solamente lo utilizan cuando les viene bien a sus propósitos de pacificación. Esta es una antigua historia que incluso el mismo Señor nos la relata en Lucas 11:17. Ay de vosotros, le dice a los judíos, que edificáis los sepulcros de los profetas. Hombre, ¿cómo lo vamos a edificar los sepulcros? Sobre todo no tenían Día de los Santos, pero algún día tendrían para poner allí un poco de adeceramiento, aderezar el sepulcro de sus profetas, claro. Y el Señor añade, a quienes vuestros padres mataron. Así que todos los que se acercaron para advertir al pueblo de lo que estaba pasando, tanto a nivel religioso como político como social, que lo hicieron a conciencia, a unos los mataron, a otros los expatriaron y a ninguno oyeron. Pues hoy estamos así. Después les dijo Eliseo, no es este el camino ni esta la ciudad, seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Eliseo se está refiriendo que los va a guiar al rey de Israel, que era la persona a quien realmente buscaba, el ejército. Para esto había empezado ya el rey Ben-Hadad a preparar su estrategia para capturarlo, pero no pudo. Eliseo era un obstáculo que había impedido al rey sirio cumplir su propósito. Por lo tanto, ahora lo que hace Eliseo es llevar al ejército a donde estaba el rey. Si lo que queréis, allí vamos a ir. Y cuando llegaron a Samaria, nos dice el versículo 20, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Una vez más vemos cómo Eliseo ora. Eliseo ora, una vez más. Y una vez más el Señor le concede su petición. Aunque ellos tenían planes hostiles contra Eliseo, el profeta actuó correctísimamente. Pero fijaos un detalle que también a la cristiandad se le pasa por alto. El detalle es que siempre que se puede aplicar la misericordia, el poder debe estar del lado del que es misericordioso, nunca del lado del débil. Es decir, yo puedo actuar con misericordia cuando tengo el poder para crujir al que tengo debajo, pero no actúo ni ejecuto mi poder crujiéndole, sino que le muestro misericordia y le perdono. Desde esa posición se puede actuar con misericordia. Esto es lo que Dios ha hecho con nosotros. Por eso nos dice la Escritura que es grande en misericordia, porque mereciendo la condenación eterna, Él que tiene el poder para enviarnos al infierno, no lo ha hecho con nosotros, no lo ha hecho. Pero no podemos ser de los buenistas pacifistas que sin tener ningún poder para otorgar la misericordia a nadie, podamos decir, pues voy a tener misericordia con Sánchez. Vamos, si esto lo oye Sánchez se parte de risa. Ahora, si soy Soros y digo que se prepare Sánchez, puede temblar. Pero si yo se lo digo, no. Entonces ejerce misericordia desde quien ostenta el poder, no desde el que está abajo de todo. Pero esto también es un mal concepto que tiene la cristiandad en general. Hay que ser misericordiosos, pero si no tienes poder para perdonar, ¿por qué vas a ser misericordiosos? Pero es que tenemos un ejemplo mucho más grande.
¿Por qué el Señor cuando estaba en la cruz le dijo a su Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Por qué ejerció misericordia? Porque podrían haber venido 12 legiones de ángeles y haberles cortado la cabeza o haberlos hecho tiras a todos los que estaban allí presentes. Y no lo hizo. Ejerció misericordia porque tenía el poder para destruirlos. Y no los destruyó. Ejerció misericordia. Pero en eso tenemos que tener mucho tacto los creyentes para no andar siendo misericordiosos cuando a quién le vamos a perdonar. Si no tenemos el poder para perdonar a nadie porque está muy por encima de nosotros, como el ejemplo que he puesto antes de Sánchez. Y aquí vemos cómo Eliseo cumple su promesa. Llevó a los hombres del ejército realmente a quien buscaban, al rey. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, ¿los mataré, padre mío? El cuadro histórico que tenemos ante nosotros nos evidencia de qué manera el Señor no abrió los ojos espirituales del rey. El rey era un apóstata, y eso que era israelita, y todo el mundo puede pensar, bueno, los israelitas, todo van al reino de los cielos. Bueno, yo creo que el 90% fueron al infierno, más o menos. Y el rey era uno de esos. El rey era un ciego espiritual, y no podía ver la providencia y la bondad de Dios, y desde luego no podía aplicar un espíritu magnánimo contra este ejército. Aquí vemos lo que es el hombre de acuerdo a su naturaleza. Y lo que es el hombre de acuerdo a su naturaleza es que es mentiroso, malicioso, cruel y despiadado. Por eso en el texto que estábamos leyendo en la introducción de Tito 3, se nos está diciendo qué es lo que ahora que somos creyentes tenemos que hacer, que se ocupen en buenas obras. Bueno, esto en la cristiandad significa que si vemos a un pobre pidiendo en la esquina, le demos 20 céntimos por lo menos, no nos vayamos a arruinar. Esto es hacer buenas obras. Pero esto es de una ignorancia supina, porque hacer buenas obras es, ¿qué tengo que hacer donde Dios me ha puesto para cumplir con mi papel y responsabilidad allí donde estoy? En mi familia, en mi trabajo, en la iglesia, a nivel social. Eso es hacer buenas obras. Es ser consecuente con la verdad que tengo en Cristo, con la verdad que me muestran las Escrituras. Eso es ser buenas obras. Eso es hacer buenas obras. Pero desde luego darle 20 centimillos al que está pidiendo, hombre, que se vayan al ayuntamiento, que cobran impuestos para darle de comer a toda esta gente. Entonces nadie tenía por qué estar pidiendo, porque ya las instituciones públicas se ocupan de ellos. Así que hay que ilustrarles para que se vayan donde pueden comer. Esto es lo que tenemos que hacer. Eso es hacer buenas obras. Guiarles para que vayan al lugar que les corresponde. Así que lo que vemos en el hombre es esta naturaleza, que nos muestra nuestra misma situación. Nuestra misma situación. Pablo, en la lectura que comentaba antes de Tito 3, nosotros éramos también en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esta era la situación en la que estábamos. Pero algo cambió. Es lo que Dios hizo. Es la evidencia de lo que Dios hizo en Eliseo. Cómo actúa Eliseo. Y es la evidencia que vemos en el rey de Israel. ¿Cómo actúa el rey de Israel? Pues igual que el rey sirio. Ciegos a la verdad, completamente. Solo la mano de Dios impide a nuestros enemigos caer sobre nosotros. Solo la mano de Dios impide a nuestros enemigos caer sobre nosotros. Porque hoy este lugar de culto debería estar cerrado por imperativo legal de las autoridades políticas. Y no lo está. Y esto es gracias a la obra que Dios sigue haciendo a pesar de la maldad que encubre el mundo. Si la mano de Dios nos es retirada, da igual que vivamos en el país más civilizado del mundo. Seremos cazados como bestias salvajes. No sabemos hasta qué punto Dios está deteniendo el poder de aquellos que odian al Dios de los cielos y quieren acabar con su pueblo. No sabemos hasta qué nivel eso se está llevando. Pero que se está llevando, eso es una verdad sin discusión. Hay una promesa que Dios le dio a Pablo. Yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte el mal, dice en Hechos 18:10. Tienes que predicar en un entorno gentil y hostil, pero ninguno atentará contra ti. Y vemos en el sentido de que le impida cumplir con su ministerio.
y vemos las multitudes de dificultades que tuvo para predicar el Evangelio. Pero el Evangelio siguió siendo predicado. Incluso cuando estaba en la cárcel decía, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no. Y siguió, y siguió, y siguió. Él respondió, nos dice el versículo 22, no los mates, ¿matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Así que fijaos cómo Eliseo dominó la situación ante su rey, lo cual es algo que nosotros también tenemos que considerar cuando estamos sirviendo al Evangelio y no a nosotros mismos, al Evangelio. Sobresale en la enseñanza de este versículo, una vez más, cómo se demuestra la misericordia a los prisioneros de guerra. Dentro de las iglesias reformadas y en una de las confesiones se establece también cómo hay que tratar a los prisioneros de guerra. No son animales de los cuales puedes abusar y puedes hacer todo lo que quieras con ellos porque son presos de guerra. No puedes hacerlo, porque hay una dignidad por ser imagen de Dios. Pero fijaos cómo, una vez más, se evidencia la misericordia. Desde una posición de poder, nunca de sometimiento o debilidad. Porque el rey de Israel tenía el poder y estaba asesorado por Eliseo, que tenía el poder, les perdonó la vida a todo el ejército. Actuó con ellos con misericordia, desde una posición de poder. Así dice el Señor, si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer, y si tuviera sed, dale de beber. Cumple con tu compromiso. En Proverbios, si encontrases el buey de tu enemigo, en Éxodo, si encontrases el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantarlo. Pero lo haces desde una posición de poder, donde tiene que agradecerte muchas cosas que has hecho por él. Pero no la inversa, que es como lo entiende la cristiandad, no la inversa. De la misma manera, se nos requiere que venzamos el mal con el bien, pero si tenemos el poder para hacerlo, no a la inversa. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor, y fijaos el matiz, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Así que al mostrar misericordia, esto tuvo su efecto y su impacto. Su efecto y su impacto. ¿A qué conclusión nos lleva esto? Pues aquí podemos ver el poder del Evangelio, el comprobar que de la misma manera que este ejército, a pesar de querer apresar a Eliseo y quedar expuestos a la muerte, han recibido misericordia, así también es como Dios llama a pecadores, que a pesar de ser enemigos suyos y de transgredir su ley, también el Señor aplica misericordia con nosotros. Así que vemos, en primer lugar, la Escritura nos dice que el hombre es enemigo de Dios por naturaleza. De la misma manera manifestaba ese odio hacia Eliseo, el rey de Siria. Por eso envió un enorme ejército para detenerlo. En segundo lugar, vemos cómo la oración es eficaz en momento de gran prueba y cómo Dios responde a la oración cuando se hace de acuerdo a su voluntad y conforme a su palabra. No es para nuestro propio beneficio, es para el beneficio del reino de Dios. Y eso lo tenemos que tener en cuenta cuando hacemos nuestras oraciones. En tercer lugar, vemos en respuesta a la oración la impotencia del ejército enemigo que quedó inservible para el propósito que tenía en mente. Y es así también como Dios ayuda a su pueblo, no quitándonos del mundo, sino apartándonos del mal y dándonos los recursos que precisamos para que en los ámbitos donde Dios nos ha puesto, actuemos en orden a las Escrituras, desmontando el engaño, desmontando el mal y dejando en evidencia todo lo que supone la mentira del maligno. En cuarto lugar, ellos fueron movidos para seguir las instrucciones y la guía de Eliseo, el siervo de Dios. Y esto es algo también a lo que todos los creyentes estamos expuestos, a dejarnos guiar y dirigir por aquel a quien Dios ha puesto para ser la guía en nuestra iglesia. En quinto lugar, en el momento oportuno,
Los ojos de estos hombres del ejército fueron abiertos para ver su situación y de qué manera no tenían escapatoria a una muerte ciertísima. Esto es lo que hace la ley de Dios. Si te pones delante de la ley de Dios, no tienes escapatoria ninguna. Ninguna de tus buenas obras, nada de tu justicia propia, absolutamente nada puedes presentar delante de Dios para que te perdone. Solamente Cristo perdona. Solo Cristo, solo su sacrificio, solo su muerte en la cruz, solo a través de él obtenemos el perdón. En sexto lugar, con esta convicción de que estaban condenados a muerte, se manifiesta la misericordia, sacándolos de la muerte y dándoles un festín. No es que simplemente no los mataron, es que les dieron un festín. Y es así también como el pecador es sacado de la muerte y llevado a la vida, donde nos dice la Escritura que hay gozo en los cielos por parte de los ángeles cuando un pecador ha sido llamado por Dios a la salvación y se evidencia en la práctica. Y en séptimo lugar, el cuadro es completado cuando vemos de qué manera este cambio de corazón obra en el ejército sirio para detener su maldad. Ya que no se lleva a cabo ninguna invasión más, lo cual nos lleva a ver cómo cuando el corazón del pecador es cambiado por el Espíritu Santo, hay una nueva vida, hay un nuevo andar, hay un nuevo propósito, hay un nuevo Señor. Y entonces la obediencia ya se dirige no a obedecer a los deseos carnales que antes teníamos, no a obedecer a Satanás, el padre de la mentira, sino a obedecer a Cristo. Esto requiere de una disciplina extraordinaria. Pero esto es lo que evidencia que Cristo nos ha salvado y es lo que nos da la titularidad de que somos herederos del reino de los cielos. Esto es lo que hace el poder de Dios en la vida de aquellos a los que salva. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por darnos tu palabra y por exponernos a este gran acontecimiento que tuvo lugar en la vida de Eliseo y en la vida de todo Israel, donde los ojos tanto de la nación israelita como la de la nación siria vieron la grandeza de tu nombre, tu poder y también tu misericordia. Y esto lo has seguido manteniendo a lo largo de los siglos. Nos has mostrado tu poder al sacarnos de las tinieblas y traernos a la luz, y has mostrado tu misericordia en no aplicarnos la justicia que emana de la ley y que nos condena, sino que nos has aplicado la justicia de Cristo, que nos perdona. Así que te damos gracias por seguir viendo en las páginas de las Escrituras este gran mensaje de salvación que tiene que ver con todo lo que tú has hecho y desplegado en la historia para la salvación de tu pueblo. Gracias te damos por tu palabra y te suplicamos que nos siga ayudando para alimentar nuestras conciencias y nuestros corazones. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.